¿De verdad la familia puede olvidarse siempre de la misma persona? Mi sobrino de 9 años me hizo esa pregunta mientras miraba la pantalla de mi teléfono. Había visto, sin querer, las fotos que acababan de aparecer en el grupo familiar. Todos estaban sonriendo alrededor de una mesa llena de comida, con el árbol iluminado detrás y los regalos ya acomodados bajo las ramas. Estaban todos. Mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, todos menos nosotros. Sentí un nudo en la garganta, pero no quería que él cargara con mi dolor. Apagué la pantalla despacio y sonreí como pude. A veces las personas toman decisiones que dicen más de ellas que de nosotros, le respondí. Él bajó la mirada. No insistió. Eso fue lo que más me dolió. Con apenas 9 años, ya había aprendido a reconocer el silencio que deja el rechazo. Lo que él no sabía era que aquella no era la primera vez. Ni la segunda. Llevaba años convenciéndome de que todo había sido un malentendido, un error de organización o un simple olvido. Siempre había una explicación distinta. Siempre prometían que la próxima Navidad sería diferente. Nunca lo fue. Esa mañana entendí que ya no podía seguir esperando una invitación que probablemente nunca llegaría. En lugar de sentarme otra vez a preguntarme qué había hecho mal, tomé una decisión que nadie en mi familia habría imaginado. Compré una pequeña cabaña en el bosque, lejos del ruido, de las excusas y de las mesas donde siempre parecía faltar un lugar para mí. Pensé que aquella sería, por fin, una Navidad en paz. Estaba completamente equivocado, porque mientras preparábamos nuestras maletas, alguien ya estaba moviendo piezas que yo ni siquiera podía ver. Y cuando la verdad saliera a la luz, descubriría que nunca me habían estado olvidando por accidente. Mientras todos preparaban la cena de Navidad, yo todavía no sabía que estaba a punto de recordar cómo había comenzado, todo años atrás. Cuando era más joven, esperaba diciembre con la misma ilusión que cualquiera. Pensaba en los abrazos, la comida, las historias de siempre y esa sensación de volver a casa, aunque solo fuera por una noche. Pero con los años, la Navidad dejó de significar unión y empezó a convertirse en una prueba de ¿cuánto podía soportar sin perder la calma? La primera vez que no me invitaron, mi hermana me llamó al día siguiente. «Ay, pensé que mamá te había avisado». Le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi familia. Al año siguiente fue diferente. Cambiamos la hora a último momento y asumimos que ya lo sabías. Otra vez acepté la explicación. Incluso me sentí culpable por no haber preguntado antes. Era más fácil pensar que el problema había sido un malentendido que admitir que nadie había notado mi ausencia. Pero las excusas empezaron a repetirse con demasiada frecuencia. Un diciembre decían que el grupo de mensajes había fallado. Otro aseguraban que habían organizado una cena improvisada. Después afirmaban que la reunión sería pequeña, solo para los que vivían más cerca. Sin embargo, en las fotografías aparecían familiares que vivían mucho más lejos que yo. Cada Navidad encontraba una razón distinta para convencerme de que no debía darle importancia. Hasta que mi sobrino empezó a hacer preguntas. Todavía recuerdo una tarde en la que me vio guardar una caja de adornos navideños sin siquiera abrirla. ¿Este año tampoco vamos a ir con la familia? Me quedé en silencio unos segundos. Parece que esta vez tienen otros planes. Él asintió con una madurez que ningún niño de 9 años debería tener. Está bien. Podemos hacer nuestra propia cena. Sonrió para animarme, pero sus ojos contaban otra historia. Él también empezaba a sentirse fuera de lugar. No entendía por qué otros primos recibían abrazos, regalos e invitaciones mientras nosotros solo veíamos las fotos. Cuando todo había terminado, lo más difícil era controlar el impulso de reclamar. Muchas veces tuve el teléfono en la mano, dispuesto a preguntar por qué nunca me avisaban, pero siempre terminaba guardándolo. No quería convertir una fecha especial en otra discusión familiar ni darle al niño un ejemplo basado en el resentimiento. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Demasiadas coincidencias dejaban de parecer coincidencias. Y por primera vez, empecé a preguntarme si realmente alguien se estaba olvidando de mí.
o si había una razón mucho más profunda que todavía no podía ver. Entonces ocurrió algo que cambió por completo mi manera de enfrentar cada diciembre. 2 días después de ver aquellas fotografías, dejé de revisar el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. En lugar de seguir dándole vueltas a lo mismo, abrí una página de anuncios de propiedades, casi por impulso. No buscaba una casa nueva. Buscaba una forma distinta de vivir la Navidad. Fue entonces cuando apareció una pequeña cabaña de madera, escondida entre pinos, a poco más de 1 hora de la ciudad. No era lujosa. Tenía una chimenea antigua, una cocina sencilla y un porche desde donde se alcanzaban a ver las montañas. Precisamente por eso me enamoré del lugar. No prometía una Navidad perfecta. Prometía tranquilidad. Fui a verla ese mismo fin de semana. Mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas secas, sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que daba espacio para empezar de nuevo. Cuando regresé a casa, le enseñé las fotos a mi sobrino. ¿De verdad vamos a pasar la Navidad ahí? Asentí. Su cara se iluminó de una forma que no veía desde hacía meses. ¿Podemos decorar el árbol nosotros? ¿Y hacer chocolate caliente? ¿Y encender la chimenea? Me reí. Podemos hacer todo eso. Durante las semanas siguientes, cada pequeño detalle se convirtió en un proyecto compartido. Compramos luces sencillas, unas tazas navideñas, mantas para el sofá y un árbol natural que él insistió en decorar casi por completo. Colgó un adorno de madera y dijo, «Aquí nadie se va a quedar sin un lugar». Aquella frase me acompañó durante días, por primera vez en muchos años. Diciembre dejó de sentirse como una cuenta regresiva hacia una decepción. Ya no esperaba una llamada. Ya no revisaba el grupo familiar cada hora. Estaba construyendo recuerdos nuevos en lugar de seguir persiguiendo los antiguos. Sin embargo, la paz duró muy poco. Una tarde publiqué una fotografía del porche de la cabaña con un mensaje sencillo. «Este año celebraremos la Navidad en un lugar especial». No mencioné a mi familia. No envié indirectas. No reproché nada. Menos de 10 minutos después, recibí un mensaje de mi hermana. «¿Compraste una cabaña? ¿Por qué harías algo así sin avisarnos?» Me sorprendió el tono. No parecía curiosidad. Tampoco felicidad. Sonaba preocupada. Le respondí con naturalidad, explicándole que solo quería pasar una Navidad tranquila. Ella tardó varios minutos en contestar. Cuando finalmente lo hizo, escribió una sola frase. «Hay cosas que todavía no sabes». No explicó nada más. Pensé que la historia terminaría allí, hasta que sonó mi teléfono. Apenas unos minutos después del mensaje de mi hermana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Me sorprendió. Durante meses apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, las conversaciones eran cortas y superficiales. Sin embargo, aquella tarde insistió hasta que contesté. Hola, mamá. Hubo unos segundos de silencio antes de que hablara. Me dijeron que compraste una cabaña para Navidad. Su voz intentaba sonar tranquila, pero había algo extraño. No era el tono cálido de una madre que quería saber cómo estaba su hijo. Parecía la voz de alguien preocupado por otra cosa. Sí, respondí. Pensé que sería bueno cambiar de ambiente este año. No hacía falta llegar a eso. Fruncí el ceño. ¿Llegar a qué? Volvió a guardar silencio. Bueno, ya sabes, a alejarte de la familia. Aquella frase me dejó pensando. ¿Alejarme? ¿Cómo podía alejarme de un lugar al que nunca me invitaban? Mamá, hace años que paso la Navidad solo. Del otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata. Después dijo algo que me desconcertó aún más. Este año iba a ser diferente. No pregunté por qué. Solo hice una pregunta sencilla. Entonces, ¿por qué nadie me invitó? Escuché cómo respiraba hondo. Pensé que tu hermana ya había hablado contigo. Eso no coincidía con el mensaje que acababa de recibir. Mi hermana había actuado como si apenas se hubiera enterado de la cabaña. Ahora mi madre daba a entender que ambas ya habían hablado del tema. Las piezas no encajaban. Mientras intentaba entender aquella contradicción, noté que mi sobrino estaba de pie junto a la puerta de la cocina. No decía una palabra, pero podía notar por su expresión que estaba escuchando parte de la conversación. Mi madre insistió una vez más. Todavía estás a tiempo de venir. Podemos arreglar esto.
Miré al niño. Había pasado semanas hablando de la chimenea, del árbol y de la cena que prepararíamos juntos. No podía volver a poner su ilusión en manos de una promesa que ya había escuchado demasiadas veces. Respiré con calma. Gracias por llamar, mamá. Pero esta Navidad ya tiene un plan. Ella quiso decir algo más, aunque terminó despidiéndose con un simple Solo... «Ten cuidado». La llamada terminó, pero aquella última frase siguió resonando en mi cabeza. ¿Tener cuidado de qué? No imaginaba que, apenas unas horas después, aparecería la primera prueba de que mi exclusión nunca había sido un simple malentendido. Esa misma tarde apareció la primera prueba de que nada había sido casual. Aquella noche casi no pude dormir. La llamada de mi madre y el mensaje de mi hermana no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Había demasiadas contradicciones para seguir, creyendo que todo era una simple cadena de malos entendidos. A la mañana siguiente recibí un mensaje inesperado de mi prima, Laura. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo que necesitas ver. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Apenas nos sentamos. Miró alrededor para asegurarse de que nadie conocido estuviera cerca. Después desbloqueó su teléfono y comenzó a buscar entre conversaciones antiguas. «No sé por qué nunca te dije esto antes», admitió con culpa. Supuse que ya lo sabías. Giró la pantalla hacia mí. Era una conversación del grupo familiar de hacía casi 3 años. Mi madre había escrito: «¿Todos confirmados para la cena de Navidad?». Debajo aparecían los nombres de todos los asistentes, incluido el mío. Sentí que el corazón me latía con fuerza. «¿Cómo que yo estaba confirmado?». Laura siguió desplazándose por la conversación. Había otro mensaje de mi hermana diciendo: «Yo me encargo de avisarle». Ese aviso jamás llegó. Pensé que podía tratarse de un solo año, pero entonces Laura abrió capturas de otras Navidades. En más de una ocasión aparecía la misma frase, escrita por personas diferentes. ¿Ya le avisaron? Sí, alguien ya habló con él. Nunca habían hablado conmigo. Alguien respondía por mí una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que todos creyeran que yo estaba informado. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las excusas cambiaban cada diciembre, pero el resultado siempre era el mismo. Yo terminaba fuera de la mesa, mientras el resto pensaba que había decidido no asistir. ¿Por qué me enseñas esto ahora?, pregunté. Laura bajó la mirada. Porque hace unos días escuché una conversación y entendí que esto nunca fue un accidente. Quise preguntarle más, pero negó con la cabeza. «Todavía no tengo pruebas de todo. Solo sé que alguien llevaba años controlando quién sabía qué dentro de la familia». Salí de aquella cafetería con el teléfono lleno de capturas de pantalla y la cabeza llena de preguntas. Tenía evidencia de que las invitaciones existían. También sabía que alguien se encargaba de impedir que llegaran hasta mí, pero todavía ignoraba el motivo. Pude haber enviado aquellas capturas al grupo familiar ese mismo día. Pude exigir explicaciones o señalar a los responsables delante de todos. No lo hice. Preferí guardar silencio y observar, porque tenía la sensación de que la verdad completa aún no había salido a la luz. Y, por alguna razón, alguien empezaba a sentirse cada vez más nervioso. Creía haber descubierto lo peor, pero apenas estaba viendo la superficie. 2 días antes de Navidad regresé a la cabaña para terminar de preparar todo. Quería dejar la casa lista antes de que comenzaran las celebraciones. Mientras mi sobrino colocaba unas piñas alrededor de la chimenea, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi tío Ernesto. «Necesito hablar contigo». A solas. Nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana, así que acepté más por curiosidad que por confianza. Llegó esa misma tarde. Apenas entró a la cabaña, miró alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa. «Ahora entiendo por qué elegiste este lugar», dijo en voz baja. Le ofrecí un café y nos sentamos en el porche. Durante unos minutos ninguno habló. Finalmente respiró hondo. «Te debo una explicación». Sacó su teléfono y abrió una conversación antigua. «Hace años pregunté varias veces por qué nunca venías a Navidad. Siempre me respondían lo mismo». «¿Que estabas molesto con la familia?».
que preferías pasar las fiestas solo o que ya tenías otros planes. Lo miré sin decir una palabra. Yo les creí. Sentí un vacío en el estómago. Durante años no solo me habían dejado fuera, también habían construido una versión de mí que el resto de la familia aceptó como verdadera. Mi tío siguió hablando. Hace unas semanas escuché una discusión entre tu hermana y tu cuñado. Fue la primera vez que escuchaba ese nombre relacionado con todo aquello. Él dijo algo que no pude olvidar. Dijo que era mejor que tú siguieras lejos porque, si volvías, algunas cosas se complicarían. En ese momento entendí que esto nunca había sido un accidente. Las piezas comenzaron a encajar de una forma inquietante. Mi cuñado era quien solía organizar las cenas, crear los grupos de mensajes y confirmar la lista de invitados. Siempre había estado en el centro de la comunicación familiar, justo donde podía controlar quién recibía cada información. En ese instante escuché un ruido detrás de nosotros. Mi sobrino estaba junto a la puerta entreabierta. No había querido interrumpir, pero había alcanzado a escuchar la última parte de la conversación. Me miró con los ojos llenos de confusión. Entonces, ¿nunca te olvidaban? Tragué saliva antes de responder. No, parece que no. El niño bajó la cabeza. Después hizo una pregunta que dejó a mi tío completamente inmóvil. ¿Y por qué alguien haría algo así con su propia familia? Ninguno de los dos tuvo una respuesta inmediata, porque la verdad era que yo tampoco entendía el motivo. Hasta ese momento había pensado que luchaba contra la indiferencia. Ahora descubría que llevaba años enfrentándome a una decisión consciente, tomada por alguien que había manipulado la historia para que todos creyeran una mentira. Mi perspectiva cambió por completo. Ya no necesitaba saber si me habían olvidado. Necesitaba descubrir por qué alguien había trabajado tanto para mantenerme fuera. Después de conocer esa parte de la verdad, esperaba una disculpa. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La mañana de Nochebuena sonó una camioneta frente a la cabaña. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, vi a mi madre, a mi tío Ernesto y, unos pasos detrás, a mi hermana junto a mi cuñado. Nadie parecía cómodo. Incluso antes de que dijeran una palabra, podía sentirse la tensión entre ellos. Mi sobrino se quedó a mi lado, sujetando con fuerza la manga de mi suéter. «Solo queremos hablar», dijo mi madre. Los invité a pasar. No quería convertir aquella conversación en un espectáculo. Durante varios minutos reinó un silencio incómodo. Finalmente, mi cuñado fue el primero en hablar. Todo esto se está exagerando. «Hubo errores, nada más», lo dijo con tanta seguridad que, por un instante, cualquiera habría podido creerle. Entonces saqué mi teléfono y coloqué sobre la mesa las capturas que Laura me había enviado. ¿Errores?, pregunté con calma. Aquí aparecen varios mensajes donde alguien asegura que ya me habían avisado. Nunca recibí ninguno. Él apenas miró la pantalla. Seguro se perdió algún mensaje. Mi tío negó con la cabeza. ¿Durante 5 Navidades seguidas? La habitación volvió a quedar en silencio. Mi hermana respiró hondo antes de intervenir. Muchas veces pensé que él ya había hablado contigo. Se giró hacia su esposo. Eso era lo que siempre me decías. Él intentó responder de inmediato, porque eso creía, pero su explicación ya no sonaba convincente. Mi madre frunció el ceño. Entonces explícame por qué a mí. También me asegurabas que él prefería pasar las fiestas solo. Mi cuñado abrió la boca, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Cada intento por justificarse terminaba contradiciendo algo que había dicho unos segundos antes. Primero aseguró que todo había sido un malentendido. Después afirmó que yo rechazaba las invitaciones. Finalmente dijo que solo quería evitar conflictos. Las 3 versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. Por primera vez, el resto de la familia dejó de mirarme a mí buscando una reacción y empezó a mirarlo a él esperando una explicación. Yo permanecí en silencio. No necesitaba levantar la voz. Las respuestas que tanto había buscado estaban apareciendo solas. Sentí que mi sobrino me apretaba la mano.
Cuando lo miré, entendí que estaba observando algo mucho más importante que una discusión entre adultos. Estaba viendo que se podía defender la verdad sin gritar, sin humillar y sin perder la dignidad. Entonces mi cuñado, visiblemente incómodo, dijo una frase que cambió el ambiente por completo. Hay cosas que hice para proteger a esta familia. ¿Y ustedes todavía no entienden por qué? Nadie respondió. Porque todos comprendimos que acababa de admitir que aquellas decisiones habían sido intencionales. Pensé que aquello terminaría con una discusión, pero el destino tenía otro plan. Después de aquella conversación, nadie insistió en quedarse. Mi madre se despidió con un abrazo largo, de esos que intentan reparar años de distancia sin encontrar todavía las palabras correctas. Mi hermana apenas pudo mirarme a los ojos antes de marcharse. Mi cuñado fue el primero en subir al vehículo. No dijo una sola palabra más. Cuando el silencio volvió a llenar la cabaña, sentí un peso menos sobre los hombros. Encendimos la chimenea, pusimos música navideña a un volumen bajo y terminamos de preparar la cena que llevábamos días imaginando. No había una mesa enorme ni decenas de platos. Solo una sopa caliente, pan recién horneado, un pavo pequeño y el chocolate caliente que mi sobrino había pedido desde el primer día. Mientras colocábamos los platos, él sonrió. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué cosa? Miró alrededor de la cabaña, las luces reflejándose en las ventanas y el fuego iluminando la sala. Nunca me había sentido tan tranquilo en Navidad. Aquellas palabras me hicieron comprender que había pasado demasiado tiempo intentando entrar en una casa donde ninguno de los dos se sentía realmente bienvenido. Esa noche no hubo discusiones, ni miradas incómodas, ni silencios forzados para evitar conflictos. Solo conversaciones sencillas, risas espontáneas y la sensación de que, por primera vez en muchos años, estábamos celebrando la fecha por lo que realmente significaba. Pensé que, pasara lo que pasara después, esa paz ya nadie podría quitárnosla. Pero cerca de las 9 de la noche alguien llamó a la puerta. Nos miramos con sorpresa. No esperábamos a nadie. Al abrir, encontré a una mujer mayor envuelta en un abrigo oscuro. Tardé unos segundos en reconocerla. Era doña Mercedes, una antigua vecina de mis padres. Hacía años que no la veía. Sonrió con timidez. Perdona que venga sin avisar. Tu madre me dio la dirección. La invité a pasar para resguardarse del frío. Sostenía una pequeña caja de madera entre las manos. La abrazaba con tanto cuidado que parecía contener algo muy valioso. «Llevo años guardando esto», dijo, mientras la colocaba sobre la mesa. Siempre pensé que algún día debía entregártelo, pero nunca encontré el momento. Hasta hoy sentí un escalofrío. La caja estaba cerrada con una llave, diminuta, y tenía una etiqueta escrita con una letra que reconocí de inmediato. Era la letra de mi padre. Doña Mercedes me miró con una mezcla de tristeza y alivio. Creo que ya es hora de que sepas toda la verdad. Lo que aquella mujer traía entre las manos explicaba muchos años de silencio. Esperé a que mi sobrino terminara su chocolate caliente antes de abrir la caja. No quería convertir aquel momento en algo caótico. Respiré hondo, giré la pequeña llave y levanté la tapa con cuidado. Dentro había varias carpetas delgadas, un sobre amarillento y una carta doblada, con mi nombre escrito de puño y letra por mi padre. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Mi padre había fallecido hacía varios años. Ver su letra otra vez fue como escuchar su voz después de un largo silencio. Abrí la carta primero. No hablaba de herencias ni de dinero. Hablaba de la familia. Mi padre explicaba que, antes de enfermar, había pedido que las reuniones familiares siguieran siendo un espacio donde todos tuviéramos el mismo lugar. También mencionaba que había dejado instrucciones muy claras sobre algunos asuntos familiares para evitar discusiones entre hermanos. Al terminar la carta encontré una frase subrayada. Si algún día notas que alguien intenta separar a la familia,
manipulando la información. Busca los documentos que dejó con Mercedes. Ella sabe por qué. Sentí un escalofrío. Miré a doña Mercedes. Ella asintió en silencio y señaló las carpetas. Dentro había copias de antiguos correos electrónicos, anotaciones de reuniones, familiares y varias impresiones de conversaciones que mi padre había guardado cuando empezaron los primeros conflictos. No demostraban una conspiración imposible ni un secreto exagerado. Mostraban algo mucho más sencillo. Y precisamente por eso resultaban tan contundentes. En varias ocasiones, mi cuñado había insistido en centralizar toda la organización de las reuniones familiares. Poco a poco comenzó a decidir quién recibía cada mensaje, quién confirmaba asistencia y qué versión de los hechos escuchaba cada persona. No había inventado una gran mentira. Había contado pequeñas mentiras diferentes a cada miembro de la familia. A mi madre le decía que yo prefería mantener distancia. A mis tíos les aseguraba que estaba trabajando. A mis hermanos les repetía que ya había hablado conmigo. Y a mí, simplemente nunca me llegaban las invitaciones. Era una manipulación constante, discreta y difícil de detectar, mientras nadie comparara versiones. A la mañana siguiente, mi madre, mi hermana y mi tío volvieron a la cabaña. Les mostré la carta y los documentos uno por uno. Nadie discutió su autenticidad. Mi hermana comenzó a llorar. Todos estos años pensé que eras tú quien ya no quería venir. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Debí llamarte yo misma. Nunca debí conformarme con lo que otros me decían. Mi cuñado también estaba presente. Leyó la carta completa sin interrumpir. Cuando terminó, levantó la vista buscando una explicación que pudiera sostener todo lo ocurrido. No la encontró. Por primera vez desde que comenzó aquella historia, guardó silencio porque ya no quedaban argumentos que contradijeran las pruebas. No sentí deseos de humillarlo. Había esperado demasiados años ese momento para convertirlo en una escena de venganza. La verdad ya había hablado por sí sola. Sin embargo, todavía faltaba enfrentar las consecuencias. La verdad no cambió todo de un día para otro. No existe una carta capaz de borrar años de ausencia, ni una conversación que devuelva las navidades que ya pasaron. Pero sí puede cambiar la forma en que una familia decide vivir las que todavía quedan. Durante las semanas siguientes, cada uno tomó sus propias decisiones. Mi madre empezó a llamarme directamente, sin esperar que nadie más hiciera de intermediario. Las conversaciones eran largas, a veces incómodas, pero sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablábamos como madre e hijo, no como dos personas separadas por versiones ajenas. Mi hermana apareció una tarde en la cabaña con una caja de fotografías antiguas. Quiero que recuperemos los recuerdos que sí fueron reales, me dijo. Pasamos horas mirando imágenes de cuando éramos niños, recordando momentos que nadie podía manipular. No intentó justificar lo ocurrido, solo reconoció que había confiado demasiado en la persona equivocada. No todos reaccionaron igual. Algunos familiares prefirieron guardar distancia durante un tiempo, avergonzados por no haber hecho más preguntas antes. Otros entendieron que la confianza no se recupera con una disculpa, sino con acciones constantes. Mi cuñado dejó de organizar las reuniones familiares. Nadie se lo pidió. Fue una decisión que tomó cuando comprendió que nadie volvería a aceptar que una sola persona controlara la comunicación entre todos. Con el paso de los meses, las invitaciones comenzaron a llegar de forma diferente. Ya no había intermediarios. Cada quien llamaba personalmente, enviaba un mensaje o confirmaba los planes directamente con los demás. Parecía un detalle pequeño. En realidad, era una manera de asegurarse de que lo ocurrido nunca volviera a repetirse. Una tarde, mientras caminábamos por el bosque cerca de la cabaña, mi sobrino me hizo otra pregunta. ¿Perdonar significa hacer como si nada hubiera pasado? Sonreí. No. Perdonar puede significar dejar de vivir con rencor. Pero poner límites también es una forma de cuidar a las personas que queremos y de cuidarnos a nosotros mismos. Él permaneció pensativo unos segundos.
Después tomó mi mano y seguimos caminando entre los árboles. En ese momento comprendí que la mayor enseñanza de toda aquella historia no era haber descubierto la verdad. Era haber aprendido que una familia sana necesita confianza, no control. Y cuando esa confianza se rompe, reconstruirla lleva tiempo, paciencia y decisiones diferentes. Creí que ese sería el final, hasta que recibí una última invitación. Pasó casi un año antes de que volviera a pensar en organizar otra reunión de Navidad. Esta vez no esperé una invitación. No necesitaba que alguien decidiera si yo tenía un lugar en la mesa. La cabaña ya se había convertido en un refugio para nosotros. Así que propuse algo sencillo, una cena donde solo estuvieran las personas que realmente quisieran compartir ese momento con respeto y sinceridad. No envié mensajes masivos ni hice anuncios en redes sociales. Llamé uno por uno, sin presiones, sin reproches, solo con una pregunta. ¿Te gustaría pasar la Navidad con nosotros? Las respuestas fueron suficientes para entender cuánto habían cambiado las cosas. Mi madre aceptó de inmediato. Mi hermana también, esta vez sin que nadie hablara por ella. Mi tío Ernesto confirmó su asistencia esa misma tarde. Algunos familiares decidieron no ir. Dijeron que todavía necesitaban tiempo. Lo entendí. Sanar también implica respetar el ritmo de los demás. Cuando llegó la noche de Navidad, la cabaña volvió a llenarse del aroma a canela, pan recién horneado y leña encendida. No éramos muchos, pero todos los que estábamos allí habíamos elegido estar presentes. La conversación fluía con naturalidad. Nadie evitaba ciertos temas por miedo a crear un conflicto. Tampoco hacía falta fingir que el pasado nunca había existido. Habíamos aprendido que reconocer las heridas era la única forma de dejar de esconderlas. Mi sobrino fue quien rompió el silencio antes de comenzar la cena. Miró la mesa, contó las sillas ocupadas y sonrió. Esta vez nadie se quedó sin un lugar. Sentí un nudo en la garganta. Aquella frase resumía todo lo que habíamos buscado durante años. No una Navidad perfecta, solo una donde cada persona supiera que era bienvenida. Mientras levantábamos las copas para brindar, comprendí algo que antes me habría costado aceptar. Pertenecer nunca debió depender únicamente de compartir la misma sangre. La verdadera familia también se construye con respeto, con presencia y con decisiones que demuestran, una y otra vez, que nadie merece ser tratado como si fuera invisible. Miré alrededor de la mesa y por primera vez en mucho tiempo dejé de pensar en quienes no estaban. Porque quienes sí habían venido lo hicieron por elección, no por obligación. Y esa diferencia cambió por completo el significado de la Navidad para nosotros. Antes de despedirme, entendí cuál había sido el verdadero regalo. Durante mucho tiempo creí que el mayor dolor era quedarse fuera de una mesa familiar. Hoy sé que no. El verdadero dolor es pasar años intentando ganarse un lugar que nunca debió ponerse en duda. También aprendí que la paz no llega cuando todos cambian de repente. Llega cuando uno deja de perseguirla, aceptación de quienes no estaban, dispuestos a ofrecerla, y empieza a construir espacios donde el respeto sea algo natural, no una excepción. A veces pienso en todas aquellas Navidades que pasé esperando una llamada que nunca llegó. Antes me llenaban de tristeza, ahora las recuerdo, como el camino que me llevó hasta aquella pequeña cabaña en el bosque, el lugar donde descubrí que una casa puede sentirse más como un hogar que cualquier reunión, llena de apariencias. No recuperé los años perdidos. Eso es imposible. Pero sí recuperé algo mucho más importante, la tranquilidad de saber que nunca fui el problema. Con el tiempo, la relación con parte de mi familia siguió fortaleciéndose, no porque olvidáramos lo ocurrido, sino porque aprendimos a hablar directamente, a hacer preguntas y a no permitir que una sola persona volviera a controlar la comunicación entre nosotros. La confianza dejó de darse por sentada. Se convirtió en algo que todos decidimos cuidar. Antes de guardar los adornos de aquella Navidad, mi sobrino tomó la estrella que siempre colocábamos al final del árbol. La sostuvo unos segundos y luego me miró sonriendo. ¿Sabes qué me gusta de esta casa?
¿Qué cosa? Que aquí nadie tiene que esperar una invitación para sentirse querido. Sentí un nudo en la garganta. Le revolví el cabello y lo abracé con fuerza. Mientras apagábamos las luces del árbol, comprendí que esa frase era el mejor cierre para una historia que había comenzado con una pregunta muy distinta. Aquel niño que un año antes me había... Preguntado si una familia podía olvidarse siempre de la misma persona, ahora había encontrado su propia respuesta. Una familia puede equivocarse. Puede dejarse llevar por silencios, por mentiras o por decisiones injustas, pero también puede cambiar cuando alguien tiene el valor de romper ese ciclo sin odio y sin venganza. Cada vez que llega diciembre y el camino hacia la cabaña vuelve a cubrirse de hojas y de luces. Recuerdo aquella Navidad que parecía destinada a ser otra decepción, y sonrío, porque fue precisamente la Navidad en la que por fin dejé de sentirme olvidado.